Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es muy importante cuando se hace análisis químico, debido a que si no se diseña adecuadamente un ensayo, muchos proyectos pueden fracasar debido a la falta de planificación y el diseño inadecuado. En principio puede generar errores importantes en las mediciones. Simplemente no se obtienen datos realmente concluyentes o que generen alguna forma de una buena toma de decisiones. Entonces, veamos. El término diseño experimental se utiliza habitualmente para describir las siguientes etapas. Identificar los factores que pueden influir en el resultado de un experimento. En segundo lugar, diseñar el experimento de modo que se minimicen los efectos de los factores incontrolados. Y en tercer lugar, utilizar el análisis estadístico para separar y evaluar los efectos de los diversos factores o variables implicados. Para comenzar a evaluar o a hacer un diseño de experimento, se deben tener en cuenta la aleatorización y formación de bloques. Veamos qué es la aleatorización. Es hacer que un factor o varios factores, recordando que factor, nosotros los químicos también le llamamos las variables, ¿verdad? Produzcan realmente errores aleatorios. En los cálculos de análisis de varianza, que ya lo vimos en las clases pasadas de la ANOVA, se supone que la variación incontrolada es verdaderamente aleatoria. Por lo tanto, es importante que esa variable o ese factor lo sea para que los cálculos sean válidos. En medidas realizadas durante un periodo de tiempo, la variación de un factor incontrolado, sin embargo, puede producir una tendencia de los resultados. Y esta tendencia puede producir errores de tipo sistemático. Este problema, sin embargo, se puede superar o se puede controlar utilizando una adecuada técnica de aleatorización. Para visualizar cómo es una técnica de aleatorización, veamos este ejemplo. Se desea comprobar el efecto de un factor. En este caso, el factor es la concentración de ácido perclórico en solución acuosa. Es esa variable, ¿verdad? A 3 niveles o tratamientos. Los niveles o tratamientos se refieren a los valores que va a tomar la variable o el factor que queremos analizar. En este caso, entonces va a ser 0,1 molar la concentración, 0,5 y 1 molar. Esos son los 3 tratamientos o niveles en los cuales se va a comprobar el efecto del factor concentración de ácido perclórico sobre ¿qué cosa? Sobre la intensidad de la fluorescencia de la quinina. En este caso, entonces el efecto de la concentración de ácido perclórico sobre el valor de intensidad de fluorescencia. Para ello se usan 4 medidas repetidas de la intensidad en cada uno. O sea, se mide la intensidad de fluorescencia de cada una de las soluciones o de concentración de estas 3 soluciones 4 veces, que llamamos M1, M2, M3 y M4 para la concentración 1, M1 a M4 para la concentración 2 y M1 a M4 para la tercera concentración. Ahora, para nosotros realmente garantizar una aleatorización, en este ejemplo, en vez de seguir ese esquema, se hacen 12 medidas en orden aleatorio. ¿Cómo? Como se describe a continuación. Fíjense, para cada uno de los valores de concentración se asigna
entonces un número consecutivo 01, 02, 03, 04, en el otro 05, 06, 07, 08 y en el último valor de concentración, las 4 muestras serían 09, 10, 11 y 12. Seguidamente se usa una tabla de números aleatorios y se ubica un punto arbitrario en la tabla. ¿Okay? Luego se leen los pares de dígitos. ¿Por qué pares? Porque cada número asignado en la muestra tiene dos dígitos. ¿Ok? Porque deben de tener el mismo número de dígitos. Entonces, por supuesto, se descartan los pares 0, 0, porque no hay ninguno que sea 0, 0, y los que van del 13 en adelante, hasta el 99. Bueno, vamos a suponer que eso se hizo, que se tomó la tabla de números aleatorios y se encontró esta sucesión. Primero apareció el 02, luego el 10 y así en el orden que les muestro acá. Entonces, como ya cada una de nuestras muestras tiene ese número asignado acá, ya podemos tener el orden en que se van a realizar de manera aleatoria las medidas de fluorescencia a estas concentraciones. Para garantizar, como dije antes, que los factores en cada nivel sean sean aleatorios. ¿Okay? Que los factores incontrolados sean de verdad aleatorios. Aquí vemos el orden, primero se mide la señal que da una de las soluciones al 0,1 molar, luego la 1, luego la 0,1, otra vez la 0,1, luego la 1, 0,1, 0,5, así sucesivamente. Sin embargo, uno de los inconvenientes de la aleatorización es que no aprovecha las posibles subdivisiones naturales en el material experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la situación anterior, si no se llevan a cabo las 12 medidas el mismo día, entonces no va a ser tan aleatorio, porque si vemos los resultados anteriores, las soluciones que tienen concentración de 0,1 molar y 1 molar se medirían los 2 primeros días y las 0,5 molar quedaría para el último, ¿no? Entonces, un diseño mejor sería aleatorizar cada día, hacer ese mismo diseño aleatorio o esa aleatorización por día. Y aquí les muestro cómo sería entonces el día 1, el día 2, 3 y 4. Y fíjense que se formó un bloque. Este grupo de resultados que contiene medidas para cada tratamiento, eso es importante, fíjense que cada una de las concentraciones se miden en cada uno de los días, recibe el nombre de bloque, como ya les dije, y este diseño experimental se llama bloques aleatorizados y es mucho mejor que simplemente una aleatorización como vimos antes. Ahora bien, cuando los resultados de un experimento le pueden afectar dos factores, se tiene que emplear un análisis de varianza como es el ANOVA de dos factores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como análisis de varianza de dos factores para estudiar los efectos que tienen ambos factores sobre el resultado. Aquí vemos el tipo de bloques o de matriz que se utiliza cuando vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores. Este es el esquema general que se sigue, donde en las columnas se pueden ver los tratamientos y en las filas los bloques que se generan, dependiendo justamente de los factores que queremos estudiar.
y se deben calcular también estos totales, tanto de fila como de columna, porque son muy útiles, igual que este gran total, porque se utilizan para los cálculos que vamos a ver a continuación. Ok, existen, como ven ahí, C niveles de tratamiento y R bloques. ¿Okay? R bloques y C niveles de tratamiento. Cada una de las N medidas, que son X sub Y sub J, se clasifica bajo los términos de tratamientos y bloques. ¿Okay? Cada una de las medidas tiene su tratamiento y tiene su bloque. Para saber cuántas medidas se multiplica n, se obtiene n multiplicando el número de total de filas por el número total de bloques. Y en este cuadro se resumen las fórmulas que se utilizan para calcular la variación en las tres fuentes diferentes. En los tratamientos, ¿okay? O sea, la variación de cada variable o el valor que pueden tomar todas las variables entre bloques, el residual, que siempre es la diferencia, ¿verdad? Y el total. Para visualizar, observar cómo se utilizan esas ecuaciones y además saber qué significado tienen los resultados, vamos a ver detalladamente el siguiente ejemplo. El ejemplo dice que en un experimento para comprobar la eficiencia porcentual de diferentes agentes quelantes en la extracción de iones metálicos en solución acuosa, se obtuvieron estos resultados que mostramos en esta tabla, donde tenemos como tratamiento el agente quelante, que son 4 agentes quelantes de la A, B, C y D, y como bloques tenemos los días, ¿verdad? Día 1, 2 y 3. Cada día, dice el ejemplo, que se prepara una disolución reciente del ion metálico con la concentración específica, ¿verdad? Y se realiza la extracción con cada uno de los agentes quelantes, tomando un orden aleatorio, como lo que vimos anteriormente en la parte de aleatorización, ¿verdad? En este experimento, el uso de diferentes agentes quelantes resulta un factor controlado, ya que el experimentador elige cuáles son los agentes quelantes, ¿verdad? Elige A, B, C y D. El día de la realización del experimento supone un factor incontrolado, ya que introduce una variación incontrolada causada por los cambios en la temperatura del laboratorio, en la presión, de acuerdo al día, ¿no? Si está lloviendo, la humedad, etc. Y por ligeras diferencias en la preparación de la concentración del ion metálico, que no necesariamente uno lo prepara exactamente con el mismo peso de metal y el menisco, del aforo y todo eso, los mismos días, ¿verdad? Eso quiere decir que el factor día o el día es un factor aleatorio. Entonces vemos que ahí tenemos dos factores. El factor controlado, que es la escogencia del agente quelante, y el factor incontrolado, que es el día o las condiciones del día de la semana, el día que se va a hacer el análisis. Entonces, en este caso, el ANOVA de dos factores se puede utilizar de dos maneras. Primero, para contrastar si los diferentes agentes quelantes tienen eficiencias significativamente diferentes. Y segundo, para contrastar si la variación día a día es significativamente más grande que la variación debida al error aleatorio de la medida. Y si es así, estimar la varianza
de esta variación día a día. Entonces, aquí ahora viendo los resultados en esta segunda tabla, los datos se simplificaron o los cálculos se simplificaron restando a cada medida un valor arbitrario, en este caso es 80. ¿Okay? Por eso aquí ven estos números pequeños. Bueno, y vemos que lo importante es que utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente, se calculan los totales de filas, el gran total y los totales de columna, que son estos que están acá. Y ellos se utilizan ahora para los cálculos ANOVA, que ya lo vamos a ver. Estos son los resultados obtenidos del cálculo ANOVA para el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos de fuente de variación entre tratamientos, esta es la suma de cuadrados obtenida, los grados de libertad y el cuadrado medio. Entre bloques sería este resultado, los grados de libertad y el cuadrado medio. En el caso de la fuente de variación residual, se calcula por la diferencia entre los tratamientos y bloques, dando este resultado, los grados de libertad también y asimismo el cuadrado medio. Y el total, que es el que se ve en esto. Es importante resaltar que debido a que el cuadrado medio residual, que es este que está acá, se obtiene por diferencia. Se deben tomar inicialmente muchas, por eso ven aquí, cifras significativas para evitar errores significativos en los casos donde sea pequeña esta diferencia calculada. Ahora bien, vemos que al igual que en el caso de la ANOVA de un solo factor, que lo vimos en unas clases pasadas, el contraste F se utiliza para ver si las estimaciones de la varianza difieren significativamente. Comparando el cuadrado medio entre tratamientos con el residual, es decir, el cuadrado medio entre tratamientos, este valor, dividido entre el residual, que es este valor, se tiene que es igual a 5,83. Buscando en las tablas el valor crítico de el contraste F para una cola con nivel 0,05 es 4,76. Es decir, es menor. Esto quiere decir que sí hay una diferencia entre las dos varianzas, es decir, entre la eficiencia de los agentes quelantes al nivel del 5%. Es decir, entre tratamientos. Por eso hablamos de los agentes quelantes. Ahora, si comparamos los residuales y los bloques, que es este otro dato que está acá, ¿verdad? Los bloques, los residuales con los bloques, se tiene que, eso da un valor de 4,73. Y el valor crítico en este caso, sacado de las tablas, igual para una cola y un nivel de significancia de 0,05, da un valor de 5,14, es decir, mayor a lo obtenido. De esto se puede concluir que no hay diferencias significativas entre los días. Entonces, o sea que las diferencias significativas son en la eficiencia de los agentes quelantes, en este caso. Bien, ahora veamos qué son las interacciones y cómo modificar los cálculos para determinar si existen tales interacciones y si son significativas o no. En el ANOVA de dos factores se parte de la hipótesis de que los efectos de los dos factores son aditivos. Por ejemplo, si se tiene un nivel de A, es decir, de un primer factor A y un nivel de un factor B,
entonces podemos hacer esta matriz que tenemos A1 y A2 y B1 y B2. Suponiendo que estos son los valores de A1 con B1 y A2 con B1, B2 con A1, tenemos entonces, desconocemos el valor de B2 A2. Lo primero que observamos en esta tabla es que cada factor tiene dos niveles y si los factores son aditivos, tal como se establece en los cálculos con el ANOVA de dos factores, entonces el valor de la incógnita es 17. Debería ser 17, ¿verdad? Si no hay error aleatorio, entonces se puede hacer la siguiente generalización. La tabla, entonces, es tal cual la que vimos anteriormente, entonces se le pone un valor general Y1, Y2, Y3 y Y4. Entonces la diferencia en Y1, Y2 tiene que ser igual a la diferencia Y3, Y4. Si no es así, se dice que hay interacción entre A y B, ya que en una combinación concreta de A y B da un valor más grande que el esperado. Es decir, cuando esta igualdad se rompe. Las interacciones se ven mejor a través de este tipo de figuras o gráficas. En las dos gráficas, cada resultado se representa respecto a el nivel B. ¿Okay? Es decir, por eso está en el eje de las X. Y se unen los puntos que tienen el mismo nivel de A. Es decir, el punto B, A2 y el punto B2. El punto B1 con A2, perdón, y el punto B2 con A2. Si los efectos fuesen aditivos, entonces las rectas serían paralelas, como se observa en este primer gráfico. Si los efectos tuviesen alguna interacción, las rectas no serían paralelas, como se ve en este otro esquema. Es decir, las rectas se cruzarían en algún punto. Entonces, si los factores o variables que se están estudiando tienen varios niveles, es decir, pueden tener varios datos, como el ejemplo que vimos al principio, donde el factor concentración tiene varios valores, es decir, podría valer 0,1, 0,5 y 1 molar, entonces este tipo de gráficas es muy útil para la interpretación de cualquier tipo de interacción que haya entre esas niveles. Ahora bien, si tenemos entonces factores que interaccionan, las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de la suma de cuadrados y los grados de libertad son los que se muestran en esta tabla. ¿Okay? Se anexa, fíjense que antes calculábamos las interacciones o las variaciones entre filas, entre columnas, pero ahora tenemos que incluir la interacción, que se calcula por diferencia. Y los residuos, ahora sí, ya no se calculan por diferencia, sino con estas ecuaciones que les muestro por acá. Estos cálculos o ecuaciones la podemos visualizar mejor con un ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo nos dicen que un experimento para investigar la validez de una solución como estándar de absorbancia, se midió el valor de la absortividad molar de soluciones de 3 concentraciones diferentes a 4 longitudes de onda diferentes. Se realizaron 2 mediciones repetidas por cada combinación de concentración y longitud de onda y se aleatorizó el orden en que se hicieron las medidas.
Los resultados se muestran en la tabla que ven en la imagen. Para simplificar los cálculos, se han multiplicado por 100 los valores medidos de absorbancia. Al igual que en el ejemplo anterior, en los cálculos, el primer paso es encontrar los totales de celda, que los totales están acá, ¿no? En esta columna y en esta columna, perdón, en esta fila. Y luego se calculan la suma de los cuadrados entre filas, entre columnas y el total. Para estos cálculos también se necesita el término de cuadrado entre NRC. Este término se le conoce como término de corrección C. En este caso, N es el número de repeticiones, que aquí se hicieron 2, como lo leímos en el enunciado del ejemplo, ¿verdad? R es el número de filas y C es el número de columnas. Entonces, al calcular C con esa ecuación, tenemos el siguiente resultado que les muestro acá. Y simplemente después con ese dato, fíjense que lo tenemos presente en todas las ecuaciones, o en la mayoría de las ecuaciones, calculamos la suma de cuadrados entre filas, la suma de cuadrados entre columnas, la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados residual. Asimismo, los grados de libertad que son necesarios para los cálculos. En esta tabla vemos mejor los resultados, ¿verdad?, de esos cálculos, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio para las filas, las columnas, la interacción, que recuerden que se calcula por la diferencia, el residual y el total. Con ello, calculamos F, que recuerden que se utiliza para contrastar si cada una de las fuentes de variación es significativa. ¿Ok? Entonces, entre columnas, calculamos F de acuerdo al cuadrado medio de esa, en este caso, columna, ¿verdad?, entre el residual. Para el caso entre columnas dio este resultado, para el caso entre filas dio este resultado. Y se compara con los valores críticos. En el caso de entre columnas, el valor crítico para un nivel de confianza de 0,05 es de 3, no lo coloqué, pero aquí está, 3,49, siendo este un valor mucho más pequeño que el valor obtenido. Eso quiere decir que sí es significativo ya que la absorbancia obviamente depende muchísimo de la longitud de onda. Para el caso entre filas, el EP crítico dio 3,885. Que podemos decir aquí que, fíjense, es menor también que el caso del resultado entre filas. Por lo tanto, indica que la variación entre filas es demasiado grande para que se cuente como simplemente una variación aleatoria. ¿Y qué se puede sacar como conclusión de esto? Que recuerdan que el objetivo era ver si la solución patrón de absorbancia era o no adecuada. En este caso, vemos que si son significativas las varianzas, por lo tanto, podemos concluir que esa solución patrón no es la adecuada.
Y aquí lo que vemos en este gráfico, donde se muestra la absortividad molar frente a la longitud de onda, en la que los valores con la misma concentración están unidas con una línea recta, ¿verdad? Eh, muestra lo siguiente. Primero, las líneas son paralelas, indicando que no hay interacción. ¿Okay? Sí hay factores aditivos, pero no de interacción. Las líneas no son de todo horizontales, lo que indica que la absortividad molar varía con la concentración. Y además, como tercer punto, observamos que las líneas que se encuentran a diferentes alturas del gráfico, como les dije, indican que la absortividad molar depende obviamente de la longitud de onda.